de Primera Página tenemos entrevista internacional a propósito de algunos hechos relevantes que están en la agenda durante esta semana y algunos también que preocupan a la comunidad internacional, sobre todo lo que sucede en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania que se desarrolla desde hace más de un año en Europa del Este. Vamos a recibir a nuestro invitado, se trata de Romer Thiago, es politólogo y especialista en Derecho y Política Internacional. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, a propósito de lo que se ha desarrollado, Romer, en las últimas horas en territorio ruso, se decía que Ucrania no iba a atacar a territorio ruso, al menos son las informaciones que venían desde el gobierno ucraniano, presidido por Volodymyr Zelensky. Todavía hay unos ataques que no se han reivindicado por parte de Ucrania, pero Rusia está acusando directamente a Kiev de atacar sobre todo la localidad de Volgorod, que está muy cerca de la frontera que da con el este de Ucrania, donde Rusia posiciona sus fuerzas y busca mayor dominio. ¿Cuál es el análisis que hay sobre esto, sobre todo en esta etapa de la guerra, cuando Kiev está recibiendo más armamento de Occidente y se temía a que se entrara en esta etapa? Sí, en particular el asunto yace en el hecho de que por primera vez en todo este tiempo que transcurre el conflicto puede considerarse el hecho de guerra en particular, porque el conflicto comienza, y así quiero reseñarlo, un conflicto entre lo que eran las porciones territoriales que se autoindependizaron de Ucrania frente a el proceso de anexión que ellas mismas reclamaron hacia la Federación de Rusia. La Federación de Rusia, pues de parte de las órdenes del presidente Putin, inició lo que llamó una operación especial. Y todo esto generó pues un conflicto de escala mayor que se ha considerado desde Occidente como una guerra. Pero en particular el hecho había ocurrido dentro del territorio ucraniano, nunca hacia el territorio de la Federación de Rusia en particular. Por lo que me llama poderosamente la atención porque esto pudiera ahora tener una nueva escalada y la respuesta de la Federación de Rusia puede ser aún mayor. Eso en particular. Claro. ¿Y qué implicaciones tendría ya que Ucrania entre en un enfrentamiento directo con Rusia dentro del territorio que controla Moscú? Bueno, no podemos esperar de que la Federación de Rusia se quede de brazos cruzados. La verdad es que dentro de las variables de la información que se manejan, que muchas veces es información negativa, información falsa, no verificada. Toda esa información en general. Sí, y donde actúa en ese tablero la inteligencia artificial, por supuesto que el problema aumenta. En particular por el hecho de que no sabemos a precisión cuánto es la capacidad militar perdida en este conflicto. El año pasado, sobre todo los oblasts de Gerson, Zaporilla, Lugansk, Donetsk, en el este de Ucrania y también en el sur. Pero ahora que mencionaba la capacidad militar de cada uno, entendiendo que Ucrania tenía un ejército mucho menos armado que Rusia, o tiene un ejército menos armado que Rusia, cuando ya se contraponen ambas fuerzas, sobre todo el armamento militar que recibe Kiev de parte de Occidente y vemos también el lado ruso, ¿usted cómo podría evaluar ese desempeño? Porque también hemos visto derrotas que se le atribuyen a Rusia, que quizás estaba sobrevalorado ese ejército que se conocía como el segundo más importante del mundo. La verdad es que hasta ahora no te puedo decir de que para mí ha sido una derrota de la Federación de Rusia, porque el hecho de que se haya anexado 4 blacks significativos que se autoidentifican por la composición étnica que yace allí de prorruso, bueno, ya te dice de la pérdida del control de ambiente y resultado que ha tenido Ucrania y que ha tenido Occidente. Ahora, este hecho pues puede seguir siendo noticioso en la medida en que el gobierno de Ucrania se empeñe por recuperar esos territorios. Los grandes analistas internacionales como Henry Kissinger, como John Mearsheimer han dicho de que, bueno, lamentablemente no se podrá recuperar la totalidad de la nación ucraniana que alguna vez conocimos en un proceso de negociación. Pero mientras el hecho bélico continúe, mientras sigan avanzando... ¿O más bien se trata de una imposición de parte de la Federación de Rusia? Es que el problema ha sido la frustración de que el gobierno de Ucrania no ha logrado los objetivos de mantener... ¿Cuáles fueron las principales claves de esta cumbre del G7 que se desarrolló este fin de semana en Hiroshima, Japón, donde estuvieron los principales líderes que conforman
este grupo de las economías o de las democracias más industrializadas del mundo, sobre todo se esforzaron en buscar más sanciones contra Rusia, reforzar el apoyo militar a Ucrania en esta oportunidad. De hecho, el presidente Zelensky estuvo presente el domingo, aunque no es miembro del G7. Y también la perspectiva de China, la posición que tiene en este momento Occidente sobre la influencia que cobra cada vez más el gigante asiático. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en principio tomar en cuenta de que importante pieza medular fue el tema de Ucrania, por ya todo este tema que se está resintiendo mucho en el área económica. Pero los temas de inteligencia artificial que están primero en la agenda, los temas de ambiente, de economía y el sostenimiento del mercado, vamos a decir, de alimentos en toda Europa, en particular de estas economías, pues ha sido de los temas de agenda. Creo que tomar en cuenta el posicionamiento de China lo hacen en el sentido de que China, aunque no tenga ahora el control de la hegemonía mundial, pues es uno de los principales actores que está proponiendo métodos, soluciones y además nuevas reglas al desenvolvimiento del sistema internacional. Esto lo están haciendo todos los organismos internacionales, porque no es solamente que se reúna el G7, lo está haciendo la OTAN, lo está haciendo los Estados Unidos de forma particular, lo hace la Unión Europea en general y lo hacen las periferias, porque están, presenciando lo que es la irrupción de un actor que, si bien por el hecho bélico no están transformando las reglas del juego, pues se nota que hay un desempeño mayoritario y hay una comunidad de estados emergentes que están posicionándose dentro de las áreas que comúnmente controlaba Occidente. Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. ¿Cuál es el futuro que tiene la paz en Europa del Este para poner fin a la guerra en Ucrania? ¿Qué dice China en sus 12 puntos que propuso tanto a Rusia como a Ucrania para que se solucione este conflicto que está dejando lamentablemente miles de vidas perdidas, un éxodo masivo? No sé si más adelante podemos considerarlo como diáspora de ucranianos, sobre todo al lado europeo. Vamos a estar conversando con nuestro invitado Romer Itriago,